Dicen que los 80 son solo un número, pero esa mañana lo sentí en cada hueso de mis rodillas. La luz se colaba dorada por las cortinas polvorientas de mi casa de adobe suave y sincera, como el pueblo donde he vivido toda mi vida. San Isidro puede estar menguando en el mapa, pero mi porche sigue teniendo más vida que muchas aceras citadinas. He traído al mundo a la mitad de los bebés de este condado, he cocinado para más velorios de los que quiero contar, y he mantenido viva la receta del dulce de nopal más tiempo que el tejado de la iglesia. Mi casa siempre ha sido el corazón de todo. No porque sea grande, válgame, no lo es, sino porque es cálida. Huele a canela cedro añejo y esas historias que solo se cuentan cuando el pan de elote aún está caliente. Nunca volví a casarme tras perder a Juan, pero crié a Sofía sola, y la comunidad llenó los huecos. Me llamaban Mariana, la de las manos que sanaban, alimentaban, consolaban, regañaban. Este cumpleaños, mi 80 iba a ser sencillo. Solo tamales, ponche y quien quisiera pasar a saludar. Nada de invitaciones formales, solo esa reunión donde siempre sobran sillas plegables y los niños terminan bailando descalzos en la tierra. Sofía llegó primero horas antes que nadie. Traía ese suéter amarillo que siempre le dije que le iluminaba la cara, aunque se veía cansada debajo de él. Su sonrisa estaba tensa como cosida con cuidado. «Feliz cumpleaños», mamá dijo, abrazándome un poco más de lo necesario. Luego metió la mano en su bolsa y sacó un termo pequeño. «Te traje algo especial. Sí, té de hierbas, de una tiendita en Querétaro. Dicen que es bueno para las articulaciones. Una amiga jura que funciona». Lo sirvió despacio en mi taza favorita de cerámica blanca con el borde astillado por los años. El vapor traía un olor raro amargo, pero no quise herirla. Sonreí y tomé el primer sorbo. Sofía me miró beber con los ojos muy abiertos sin parpadear. El té estaba tibio, terroso, ligeramente metálico. Tragué otra vez por cortesía y dejé la taza junto al tazón de chiles secos que esperaba ser molido. Tomé otro sorbo intentando no hacer una mueca por el regusto. Ahora era más fuerte, como si me traicionara a medio camino en la garganta. Sonreí de todos modos. «Sabe, intenso», dije. Sofía asintió demasiado rápido, como si hubiera estado esperando que hablara. «Es completamente natural», dijo. «Cosas como manzanilla salvia, tal vez un poco de raíz de valeriana. Remedios de los de antes, ¿sabes? Lo sabía. Yo había preparado mis propios tés mucho antes de que ella naciera, pero esto no sabía a nada que hubiera puesto en una olla». Aún así asentí y le di una palmadita en la mano. La mirada que me dio fue extraña, demasiado fija, demasiado concentrada. Mi Sofía siempre volátil, siempre quitándole importancia a todo con una risa. Pero hoy estaba callada, apenas parpadeaba como si me estuviera estudiando para un examen que no sabía que tenía. Algo dentro de mí se inquietó, no en el cuerpo, sino en un lugar más antiguo, más profundo. Un recuerdo emergió 3 semanas antes en el fregadero de la cocina, mientras ella me preguntaba: «¿Nunca has pensado en cambiar tu testamento?» «Digo por si acaso». Me reí y le dije que no, que todo estaba arreglado, que la casa sería para Diego y los niños. Ella no se rió conmigo. Solo preguntó cuánto quedaba en el banco con ese tono casual que usaba cuando no quería sonar interesada. En ese momento me dije que no era nada. Solo curiosidad, solo una hija pensando en el futuro. Sacudí el pensamiento. La taza estaba casi vacía. Mis manos temblaban un poco al dejarla, pero le eché la culpa a la artritis. Sofía se levantó y fue hacia la cocina diciendo algo sobre revisar los tamales. Sus pasos no sonaban reales detrás de mí, demasiado silenciosos, para una mujer que siempre había pisado fuerte por la vida. La habitación se sentía más pesada de lo normal. Mis párpados se caían, mi respiración se atoraba de forma extraña. Y entonces llegó el primer calambre fuerte y bajo, como un nudo apretándose detrás de mis costillas. Intenté alcanzar el borde de la mesa,
pero mis dedos no dieron con él. Las voces comenzaron a filtrarse desde la reja del frente, risas, saludos, alguien gritando que había traído tortillas de más. La casa cobraba vida como siempre en los días de fiesta, pero mi cuerpo no seguía el paso. Me puse de pie para recibir a los primeros invitados, pero el suelo se inclinó bajo mis pies. Mis rodillas cedieron antes de que pudiera pedir ayuda. Caí duro contra la madera mi mejilla, presionada contra los azulejos fríos. La bilis vino después caliente, amarga, subiendo rápido. Rodé de lado y vomité hasta que la garganta me ardió. El ruido debió llegar lejos porque escuché pasos apresurados por el pasillo. «¡Didao, mamá!». La voz de Sofía, demasiado aguda, demasiado tardía. Se arrodilló a mi lado, me tocó la frente y se quedó inmóvil. Lo vi en sus ojos duda, cálculo. Luego un grito: «Diego, ayúdame, algo le pasa». Ya estaba medio oída, las paredes respiraban, el techo se retorcía. Mi pecho se sentía aplastado como si algo invisible lo estrujara desde dentro. Diego entró corriendo, se arrodilló y me abrazó como lo hizo la noche que murió Juan. «Vamos al hospital ahora mismo», ordenó. Me subieron al asiento trasero Sofía a mi lado, sosteniendo mi mano con dedos fríos y húmedos. No podía hablar, no con ese sabor amargo llenándome la boca. Pero observé sus ojos cómo se movían no hacia mí, no hacia el camino, sino una y otra vez hacia su reloj. Tic, 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 como si estuviera esperando que algo terminara. Diego manejó como si lo persiguiera el diablo. Claxones sonando, su voz quebrándose mientras me suplicaba que no cerrara los ojos. Lo intenté, de verdad lo intenté. En la sala de emergencias todo se volvió fluorescente y rápido. Un torbellino de voces, ruedas, guantes de látex. Un doctor se inclinó sobre mí, su rostro joven tenso detrás de una mascarilla. «Señora, ¿sabe qué comió o bebió?». Mis labios apenas se movieron. Las palabras sabían a ceniza. «Té, me lo dio mi hija». Los ojos del doctor se agudizaron. Se volvió hacia la enfermera. «Hagan un análisis toxicológico». Ahora. Estaba bajo las luces frías del hospital con cables cruzándome el pecho, tubos en ambos brazos. El pitido a mi lado era constante, pero cada latido parecía una pregunta que aún no podía responder. Mi boca estaba seca, mi cuerpo pesado, pero mis oídos funcionaban perfectamente. El doctor Vargas, calmado pero cortante, hablaba con una enfermera justo afuera de la cortina. Frecuencia cardíaca elevada, ritmo irregular, sudoración, náuseas, alucinaciones. Hagan el análisis toxicológico. Quiero confirmar exposición a alcaloides, revisen datura, belladona, escopolamina. El nombre me golpeó como agua helada. Datura. Mi abuela me advertía de niña sobre ella. Parece flor, pero te arranca el corazón, decía. Siempre pensé que exageraba. Se movieron rápido después de eso. Análisis de sangre, suero algo frío en la intravenosa. Entraba y salía de la conciencia viendo el techo girar en espirales lentas. El tiempo pasó o tal vez se dobló. Cuando volví, el doctor Vargas estaba al pie de mi cama con una tabla en la mano y una sombra en los ojos. «Fue envenenada», dijo en voz baja, como si no quisiera asustarme más de lo que ya estaba. «Hay datura en su sangre, una cantidad significativa». Lo miré parpadeando lentamente. Estamos tratando los síntomas y llegó a tiempo, pero alguien preparó ese té sabiendo exactamente lo que hacía. Escuché una voz suave detrás de la cortina. «Doctor, yo le di el té, pero solo eran hierbas, manzanilla, menta, un poco de valeriana. Era Sofía». Su voz temblaba, pero no sonaba a miedo. Sonaba ensayada. El doctor Vargas la miró. «¿De dónde sacó las hierbas?». «De una señora en el mercado», dijo. «Una curandera local». Mi respiración se detuvo. Mis manos se cerraron bajo la sábana. Los cajones. Ahora lo recordaba. Hace una semana Sofía estuvo husmeando cerca de mi escritorio. Se rió cuando le pregunté qué hacía, dijo que buscaba estampillas.
Pero esa misma tarde noté que el sobre con mis papeles del banco estaba desordenado. La hoja con mis contraseñas no estaba detrás del marco de la foto. Me dije que eran imaginaciones mías. Ahora sabía que no. La miré parada allí, retorciéndose las manos y mirando al suelo, y por primera vez en mi vida no reconocí a mi propia hija. A la mañana siguiente llegó el golpe. Firme sin prisas, pero con el peso de algo que no se va fácilmente. Una enfermera abrió la cortina y señaló al hombre que esperaba afuera, alto, mandíbula cuadrada, cabello canoso, bajo un sombrero vaquero beige. Entró con un asentimiento cortés y una libreta gastada en la mano. Señora, soy el oficial Ramírez del departamento del sheriff de San Isidro. Necesito hacerle unas preguntas si se siente con fuerzas. Asentí lentamente. La garganta aún me ardía al tragar, pero estaba lo bastante despierta para saber que la ley no visita hospitales solo para checar la presión. Ya hablamos con el doctor de urgencias, dijo. El análisis toxicológico confirmó una alta concentración de datura. En la calle le dicen hierba del diablo, algunos la llaman trompeta del demonio. Es rara, pero crece silvestre por aquí. Una flor blanca bonita, muy peligrosa en las manos equivocadas. Cerré los ojos. Todavía podía ver la taza en el mostrador. Hicimos un registro rápido de su casa, continuó. Con el permiso de su yerno, el señor Diego, encontramos restos de plantas en la basura de la cocina. Hojas secas, tallos, cáscaras de semillas. También una licuadora con residuos que dieron positivo. Coincide con el compuesto en su sangre. Su voz no cambió, solo firme, directa. Señora Mariana, tengo que preguntar, ¿quién tuvo acceso a su cocina la mañana de su colapso? Lo miré por un largo rato. Él esperó. No era una pregunta difícil, pero decirlo en voz alta lo haría real de una manera que mi corazón aún no estaba listo para aceptar. Mi voz sonó como grava, pero salió. Mi hija, dije. Sofía. Llegó temprano. Dijo que quería ayudar. Anotó, luego hizo una pausa, y ella preparó el té. No respondí de inmediato. Todavía podía escuchar su voz en mis oídos, suave, dulce, cuidadosa. Es para tus articulaciones, mamá. Quise creerle. Quise creer que el amor era seguridad. Sí, susurré finalmente. Ella lo sirvió. Me vio tomarlo. El oficial Ramírez asintió una vez, luego cerró su libreta con suavidad. Nos encargaremos de esto, señora. Se fue y con él la última de mis dudas. Estaba de vuelta en casa al final de la semana, más débil que nunca, pero más firme en lo que importaba. El aire en la casa había cambiado. Hasta las paredes parecían estar escuchando ahora. Sofía apareció ese domingo con una bolsa de mandado y tarareando como si nada hubiera pasado. Me besó la frente, limpió los mostradores, revisó el correo. Su voz era dulce como miel, preguntándome cómo me sentía, si necesitaba algo, si quería que cocinara algo ligero. La dejé acomodarse. La observé fingir. Y cuando su actuación comenzó a desmoronarse, saqué la vieja silla de cedro y me senté frente a ella. ¿Por qué, Sofía?, pregunté en voz baja. Te crié con las manos abiertas. Se quedó inmóvil a medio paso, la cuchara en su mano tintineando contra el tazón. No respondió de inmediato. En cambio, se sentó frente a mí, como una niña atrapada robando. Sus hombros cayeron. Su rostro desprovisto de encanto parecía más viejo que el mío por un momento. No quería hacerte daño, dijo. Solo no vi otra salida. No hablé. Quería que continuara. Necesitaba escuchar toda la verdad. Debo dinero, susurró. Mucho. Apuestas. Máquinas tragamonedas. Empezó como algo pequeño, pero se me salió de control. Luego vinieron unos hombres, no de los que solo mandan cartas de recordatorio. Fueron a la casa una vez. Dijeron que la próxima vez se llevarían algo más que el coche. Estaba llorando ahora, pero no la consolé. Pensé que si te enfermabas solo por un tiempo me darías acceso. Sabía que tenías ahorros, y creí que si yo te cuidaba, podría convencerte de poner mi nombre en la cuenta.
¿Estuviste dispuesta a envenenarme? Dije no como pregunta, sino como verdad. Sofía negó con la cabeza. No, no quería que murieras. Solo que me necesitaras. Solo lo suficiente para confiar más en mí. Lo suficiente para salir del hoyo. Querías mi debilidad, dije. Entonces se derrumbó, sus sollozos se doblaron sobre sí misma como una casa de papel en llamas. Me quedé allí, dejando que llorara, dejando que el silencio hiciera lo que años de amor no pudieron. 2 días después vinieron por ella. Estaba sentada en la mecedora del porche con una manta sobre las rodillas, el sol de la tarde suavizando el camino de grava. Sofía llegó en el viejo sedán de Diego, salió con una bolsa de mandado y saludó como si fuera cualquier otra tarde. No vio al oficial hasta que salió de detrás del árbol de palo verde. El oficial Ramírez lo seguía con la orden de arresto en la mano. Cuando dijo su nombre, ella se giró y todo el color se le fue del rostro. No pensé que llegaría tan lejos, susurró retrocediendo hacia el coche. Mamá, por favor, ¿no podemos hablar? No me moví. No respondí. No me quedaban palabras para esta parte. La esposaron con suavidad, le dijeron que podía despedirse. No aceptó la oferta. Solo me miró con algo que no era exactamente remordimiento, más bien incredulidad de que su historia finalmente había terminado. Diego llegó tarde esa noche destrozado. Se sentó en la mesa de la cocina con los papeles del divorcio en las manos. No lo sabía, dijo. No lo vi. No quería que lo vieras, le dije. Asintió mirando a través de la pared, como si al mirarlo suficientemente fuerte pudiera ver los años que vivieron juntos deshacerse al revés. Lo más difícil vino a la mañana siguiente. Luna y Camilo estaban en el sofá pequeños y suaves, esperando que alguien les explicara qué había cambiado. Camilo preguntó si su mamá seguía enferma. Luna quería saber cuándo volvería. Me arrodillé frente a ellos, alisándoles el cabello, mirando esos ojos que aún creían en respuestas simples. Su mamá cometió un error, dije, uno grande, y ahora está en un lugar donde la están ayudando. Asintieron porque confiaban en mí, porque eran demasiado pequeños para entender palabras como delito, traición o veneno. No mentí, pero tampoco les di el peso de la verdad. Algunas verdades no caben en los hombros de un niño. Esa noche, mientras dormían acurrucados, como comas gemelas en la cama junto a la mía, doblé el suéter amarillo de Sofía y lo guardé al fondo del closet. La primavera llegó con suavidad, como si supiera que ya habíamos tenido suficiente de cosas cortantes. El aire se aligeró. Los niños volvieron a correr descalzos. Y me encontré atraída por el pedazo de tierra detrás del porche, el que Sofía decía que estaba demasiado seco para ser útil. Cavé de todos modos. Manzanilla, lavanda, toronjil, hierbas tranquilas que calman sin adormecer, que sanan sin robar. Las planté en hileras prolijas, las regué con cuidado y las vi crecer como si estuviera recuperando algo que no sabía que había perdido. Diego puso un banco pequeño allí atrás donde me sentaba por las tardes, dejando que el crepúsculo se asentara en mis huesos. Los niños me traían libros, dibujos o simplemente su compañía. A veces Luna pedía que le hiciera el té especial otra vez, el de miel y leche tibia sin sorpresas. Siempre decía que sí. Lo preparaba con hierbas que yo misma cultivé hervidas con mis propias manos, servidas en las tazas en las que siempre he confiado. Hay cosas que ya no permito en esta casa. Nada de hojas desconocidas, nada de frascos sin etiqueta y nada de silencio cuando algo se siente mal. La paz no es olvidar, es plantar lo que confías, cuidar lo que es tuyo y dejar que lo demás se marchite como maleza vieja. Por las noches, cuando la casa se aquieta y los niños duermen, a veces escucho el eco de los pasos de Sofía en el pasillo suaves, como el remordimiento. Ya no sigo ese sonido. Lo dejo pasar. El jardín florece de todos modos. Había señales, claro. Siempre las hay. Solo que no las llamas así hasta que es demasiado tarde. La primera vez que Sofía preguntó por el saldo de mi cuenta, lo envolvió en preocupación.
No sigues guardando dinero en el cajón de la costura, ¿verdad?, dijo, riendo como si fuera por mi seguridad. Pensé que estaba preocupada por mí. No vi la intención. Cuando preguntó de nuevo esta vez sobre mi testamento, me dije que solo estaba siendo responsable, planeando el futuro. Se sentía bien de una manera extraña pensar que le importaba qué pasaría cuando yo me fuera. Pero aún no me he ido. Dejé pasar esas preguntas porque quería tanto creer que nos estábamos acercando de nuevo. Había estado distante durante años, siempre persiguiendo algo, trabajos, distracciones, excusas, pero últimamente estaba más presente, ayudando, sonriendo, recordando mi taza favorita. Confundí su presencia con cariño, confundí su necesidad con amor. Eso es lo que nadie te advierte, cómo el deber puede disfrazarse de afecto y cómo la necesidad puede vestirse de bondad cuando está desesperada. Mirando hacia atrás, creo que una parte de mí lo sabía. Tal vez no con palabras, pero en la forma en que mi estómago se tensaba cuando ella se quedaba demasiado tiempo cerca del escritorio, o cómo me despertaba a medianoche después de nuestras charlas inquietas sin saber por qué. Me dije que era la edad, los nervios, demasiados recuerdos, pero era instinto, era la voz que aprendí a callar en favor de la armonía, en favor de la familia. Ahora lo veo todo claro como el cristal, y ya no me encojo ante ello. Solo planto más hondo, escucho antes y preparo el té yo misma. Los niños me llaman Abufuego ahora. Camilo lo inventó el invierno pasado cuando arreglé un calentador roto con nada más que cuerda y terquedad. Eres la abuela que nunca se apaga, dijo con la voz llena de maravilla. Me reí, pero el nombre se quedó. Abufuego. Me han llamado cosas peores. Pasamos las tardes bajo el higo que aún cree que vive en un clima más suave. Luna trae sus libros, Camilo sus dibujos, y yo traigo mi silencio. Es lo único que nunca se me acaba ahora. Ayer una vecina nueva en el pueblo pasó por casa, una mujer amable. Trajo un frasco de té de hierbas que ella misma preparó. Para los nervios, dijo sonriendo ampliamente. Toronjil y rosa, muy relajante. Le agradecí con toda la gracia que pude, pero no tomé la taza. Solo la puse con cuidado en la baranda del porche y dije que la probaría después. Nunca llegó el después. En cambio entré, llené la tetera y elegí mis propias hierbas, las que planté, las que sequé, las que nunca me mintieron. El vapor subió como un recuerdo cálido y limpio. Sostuve la taza cerca y me tomé mi tiempo. Así hago casi todo ahora. Ya no le temo al veneno. No está solo en la taza. Está en el silencio, en las segundas oportunidades que das demasiado fácil, en las preguntas que finges no escuchar. He aprendido a escuchar de otra manera. La gente dice que tuve suerte, que sobreviví a algo inimaginable. Pero no fue suerte, fue negarme. Negarme a creer que la bondad es siempre segura. Negarme a tomar de una taza que no preparé. Negarme a dejar que alguien más decida cómo debió terminar mi historia. El fuego no me mató, me cauterizó.